Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM de la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, México. Y con el gusto de saludarles y recordarles que también nos pueden conectar a través de nuestra página de internet www.rtq.mx, o si así lo prefieren, pues ver el programa grabado más adelante en la página de YouTube en Andrés Mares y en la lista Reflexiones. Lo pueden ver grabado, pero ya sin la producción de este programa que sale en la radio. Por eso, si pueden escucharlo en la radio, mucho mejor. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. En fin, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a reflexionar sobre la autenticidad y el autoconocimiento. A ver, generalmente los temas de reflexiones pues son temas, ya lo habrán notado, desafiantes, no son temas cómodos. No estamos echando aquí, pues no sé, el cotorreo sobre temas sabrosos y no, aquí estamos tocando temas rudos, temas incómodos, temas exigentes, aunque finalmente temas pues asociados al desarrollo personal, o al menos eso procuramos. Y el desarrollo personal pues es exigente por naturaleza, pero también es enormemente gratificante en la medida en que se va logrando. Y una de las grandes manifestaciones de que se está logrando este desarrollo personal es que cada vez se va haciendo más auténtico. Lo cual llama la atención de primera instancia en un mundo que se caracteriza cada vez más por las apariencias. Vivimos inmersos en una cultura en donde lo que importa es lo que aparentas, que des el gatazo, diríamos en nuestro país. Y entonces la gente se vaya creando una imagen de ti que muy probablemente en el fondo no esté describiendo quién eres, o al menos cómo eres. Porque uno, pues claro, muestra o procura mostrar lo mejor de sí mismo, por un lado. Pasa en los noviazgos, ¿no? Pues uno presenta siempre su mejor cara. Luego llega el matrimonio y sorpresa. Aquí está la otra cara que no te mostré en el noviazgo. Pero lo mismo pasa en otros niveles, pues también en el ámbito profesional, en el ámbito social. El caso es que queremos mostrar una imagen que describa o mayor seguridad, o mayor prosperidad, o mayor inteligencia, o mayor autodominio, no sé, lo que sea mayor de lo que en realidad es, mayor o mejor. Y todo para llegar en la casa desgastados, cansados y en el fondo frustrados, porque caemos en la cuenta de que salirnos a la cama vamos con un sentimiento de hipocresía, de falsedad, de farsa, que por supuesto que no nos genera comodidad ni satisfacción, mucho menos satisfacción, pero que además implicó un gran desgaste a lo largo de la jornada porque consume muchísima energía aparentar lo que no se es. Tal vez más energía que la que consumirías siendo o volviéndote lo que quieres aparentar. Yo creo que muchas personas no destinan esa energía a mejor volverse como quieren ser o como quieren aparentar ser por un tema de desconocimiento. Y esta es la razón de ser de programas como este. Esta es la razón de ser de pues los cursos de personas que nos dedicamos a esto,
en donde en el fondo lo que tendríamos que hacer es ofertar un tipo de conocimiento que, entre otras cosas, ayude a lograr la autenticidad. Porque de plano se vive mucho más ligero, en el buen sentido, en la vida, cuando uno no tiene que cargar con las pesadas maletas de la farsa, de la apariencia. Cuando no tienes que estar ahí queriendo quedar bien con los demás, lo cual no significa que uno sea descortés o desfachata, o que caiga en la desfachatez de ser prepotente o hiriente, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que confunde el ser sincero con el ser hiriente. Espérame, no. Eso ya lo veremos más adelante, no tiene nada que ver con eso. Pero sí sin la carga de decir, híjole, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y poder decir, pues me importa un comino lo que la gente piense de mí. Si piensa bien, si piensa mal, si piensa acertado, si piensa equivocado, a mí me da lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente da lo mismo. No en un mundo de apariencias en donde la gente se alimenta, por decirlo suavemente, pues del reconocimiento. Depende del reconocimiento. Su droga es el reconocimiento. Su sustancia adictiva son los likes de su perfil en redes sociales, son los me gusta, son el número de seguidores. Y pues claro, ¿a costa de qué? De ser auténticos. No es taquillero hoy en día ser auténtico, sobre todo cuando lo que rige en tu vida son principios de orden universal. Cuando tu vida se rige por principios materialistas, hedonistas, bueno, pues a lo mejor ahí sí tiene sentido pues ser mera apariencia, ponerte una máscara para lograr tus objetivos que culminan pues con el consumo, que es finalmente lo que pretenden las personas materialistas y hedonistas, consumir para generar placer, pero no van más allá. Bueno. Pero pues, ¿qué tiene de malo, Andrés, ser así? Pues, la vida loca, pasársela bien. A ver, pues, te voy a preguntar yo lo mismo cuando llegue el momento de la prueba. Cuando tengas la experiencia del dolor, que procede de una pérdida, de un fracaso o de un rechazo, quiero ver cómo lo manejas, quiero ver cómo te sobrepones, quiero ver cómo la libras. Y además, si la libras siendo mejor persona gracias a esa experiencia o siendo peor persona gracias a esa experiencia. Al final, el tema del desarrollo personal tiene que ver con una cúspide o con un abismo. Y no estoy siendo, yo creo, exagerado al plantearlo. Lo puedo constatar en mi trabajo día con día. Personas inmersas en un abismo de adicción, en un abismo de neurosis, en un abismo de codependencia. ¿Por qué? Pues porque es a donde te conduce la falta de autenticidad y de integridad. Porque una persona auténtica que no sea íntegra, pues es un descarado, es una persona descarada, es una persona cínica. Ahorita me pongo a pensar y no sé qué sería al revés, una persona íntegra que no sea auténtica, pues no creo que siquiera sea posible eso. Pero bueno, sí me queda claro que una persona que sea auténtica pero no íntegra, pues es eso, ¿no? Ya lo dije, descarada. Pero volvemos a la cantaleta a la que hemos recurrido muchas reflexiones. Se nos ha programado para aparentar, no para ser.
Y una apariencia que parte de la premisa de que vales de acuerdo a lo que tienes o de acuerdo a lo que haces. Y no se asocia el valor intrínseco a lo que eres, a cómo eres. No se le da valor en nuestra sociedad actual a ser alegre, a ser servicial, como lo veíamos en el programa anterior. No se le asocia valor a ser humilde, por supuesto que no, al contrario. Es un verdadero teto, perdonando la expresión y porque se me antojaría decir otra, la persona que pretenda ser humilde, la persona que pretenda ser auténtica, la persona que pretenda ser íntegra, es una persona, es un tarado que no vive los tiempos actuales, que se rigen por el interés, por el poder, por el dominio. Y vuelvo a preguntarte, ¿y qué vas a hacer cuando llegue la hora de la prueba? Porque, a ver, la vida no te está preguntando cuáles quieres que sean tus reglas del juego. La vida las impone. Y una de esas reglas podríamos plantearla de esta manera. Tienes que ser tan buena, tienes que ser tan bueno para lidiar con el dolor como lo eres para lidiar con el gozo, con el placer. Que bueno, ya a estas alturas uno se encuentra de todo. O sea, yo me he encontrado personas que no saben cómo lidiar con lo bueno, con el gozo, con lo positivo, con el placer. Y no solo personas, que son las más comunes, que no saben cómo lidiar con lo doloroso, con lo negativo, con lo que les causa un desafío en sus vidas. Y que, por cierto, hay que subrayarlo, es inevitable. Porque no importa cuánto aparentes, lo que sea que aparentes, va a ser inevitable que tengas experiencias de pérdida, de rechazo o de fracaso. Y ahora sí, como se diría coloquialmente, ahí sí vamos a ver de qué estás hecha, de qué estás hecho. Y ahí es cuando se cae la apariencia, se viene abajo el tinglado. Es el que se suele denominar el momento de la verdad. La vida impone sus reglas del juego y la vida no te pregunta si estás de acuerdo o no. Y al respecto pues, suele haber un autoengaño muy común respecto a la libertad. No, yo puedo hacer con mi vida lo que se me pegue la gana. Pues, ¿cómo ves que no? Fíjate que no. No puedes hacer lo que se te pegue la gana. A ver, ok, corrijo. Sí puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero no puedes decidir las consecuencias que se van a derivar de haber procedido como se te pegaba la gana. Entonces eso significa que nuestra libertad está acotada, está delimitada, no es infinita, no es total, no es absoluta. Entonces, si yo pretendo una vida realmente plena, satisfactoria, tengo que pensar en las consecuencias de lo que hago. No solamente en cómo me la paso haciéndolo. Y entonces sí, ya estaremos vinculando con la autenticidad, la integridad. Pero vámonos por partes. Vamos considerando cada una de ellas porque a las dos, al final, van a exigir algún tipo de autoconocimiento. Entonces, por un lado, autenticidad que podríamos describir como mostrarse tal como uno es, pero siempre unido a integridad que podríamos describir a comportarse como uno debería de comportarse, ser como uno debería ser. ¿No? O sea, autenticidad, mostrarte tal como eres, sin máscaras, sin apariencias, sin maquillaje, e integridad, pues ser como debes de ser, de acuerdo a la situación que estés viviendo y lo que te exige esa situación. Vale, pues ya está. Entonces, en un mundo en el que falta integridad y falta autenticidad, pues lo primero que tiene que estar uno dispuesto, pues es a renunciar al ser taquillero en un mundo que ni va a valorar tu autenticidad y se va a burlar de tu integridad. Entonces, el precedente de todo esto es que uno esté dispuesto a dejar de querer ser taquillero.
Y eso complica la experiencia de vida. No lo voy a negar. No es fácil que tú seas la excepción, entre comillas, a la regla, cuando hay tanta distorsión en lo que la gente considera la regla. Ya mucha gente lo que quiere es justificar lo que hace y validándolo por el hecho de que muchos lo hacen, entonces debe de ser natural. Si muchos lo hacen, debe de ser natural. A ver, lo que es natural o antinatural no es un tema que se pueda validar con parámetros cuantitativos, no. La única que tiene la autoridad para validar lo que es natural o es antinatural es la naturaleza misma. Y en términos generales, no voy a descender a los detalles, porque además entraríamos en polémica. Y ya, entrar en polémica no es hablar sobre desarrollo humano. Es simplemente alegar y discutir e imponer criterios. Por eso no me verán jamás en medio de una polémica. Me verán, sí, en medio de muchas discusiones en el sentido positivo del término, pero en donde el contexto es que todos queremos aprender. Pero bueno, es otro rollo. El tema es que la única que tiene autoridad para determinar lo que es natural es la naturaleza misma. Y voy a resumirlo de una sola manera. Lo que es natural contribuye a la vida. Lo que no es natural contribuye a la muerte. Ya no puedo ser más resumido ni más explícito. ¿Es natural fumar? Sí, pues va a contribuir a la vida. No, pues no es natural fumar, pues es que está contribuyendo a la muerte. Y así el ejemplo que quieras poner, insisto, para no entrar en polémicas. ¿Es natural? Sí, entonces crea vida. No es natural, entonces crea muerte. Ya. Digo, estoy siendo muy simplista, lo sé. Pero como el tema de la reflexión no es la integridad, sino la autenticidad, ya no me voy a detener más en eso. Solo quería dejar como un criterio que, con la pretensión de que sea útil y práctico para determinar esa integridad. Ahora, también se requiere autenticidad, porque, a ver, sí, ahorita estoy pensando en que pudiera darse el caso de una persona que sea íntegra, pero no auténtica en el sentido de que sea cobarde, de que no defienda los principios, de que no defienda los valores. A ver, y no estoy hablando de defender sus valores o sus principios, estoy hablando de defender los principios que rigen a la naturaleza humana. Esa para mí es la raíz de la autenticidad. No solo me muestro como soy, sino que procuro mostrarme congruente a los valores que definen la naturaleza humana. No los personales, porque los personales pueden ser acertados, no acertados, pueden ser interesantes o aburridos, pueden ser compartidos o no. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo ser auténtico respecto a la transmisión de mis valores, pero no necesariamente íntegro si mis valores no van acorde al orden natural. Por eso no hay que desvincularlas. Pero volviendo a la autenticidad. La autenticidad requiere, primero, que yo me conozca a mí mismo, porque ¿cómo puedo mostrar cómo soy si no me conozco a mí mismo? Y en ese conocimiento personal, en ese autoconocimiento, hay que ser muy cuidadosos de no hacerlo en un contexto de juicio. No se trata de criticarnos el cómo somos, sino identificarlo y una vez identificado cuestionarnos si es una manera que tiene sentido seguir teniendo de ser. A lo mejor identifico que soy una persona corajuda y una vez identificado digo, a ver, ¿cuál es el sentido de seguir siéndolo? Lo más probable es que descubramos que no lo tiene, que carece de sentido.
Entonces empezaré a mostrarme auténtico cuando empiece a reconocer que soy corajudo. Porque ya la falsedad, la farsa comienza desde el que uno no reconozca frente a otros lo que claramente los otros ven que nos caracteriza. No, es que Andrés, tú eres un mendigo corajudo. No es cierto, no soy corajudo. Lo que pasa es que así ya hablo. Yo soy firme. A ver, si eres corajudo, punto. A ver, si lo soy, perdón. Y en la medida en que voy siendo consciente de que lo soy, me voy volviendo apto para dejar de serlo. Porque al que yo siga siéndolo, requiere que yo me mantenga inconsciente de que lo soy. Pero justamente cuando empiezo a ser consciente de que lo soy, ya me empiezo a poner en condiciones de dejar de serlo. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero serlo. Nuestros malos hábitos, nuestros defectos, requieren de la inconsciencia para poderse seguir manifestando, para poderse seguir ejecutando. Pero cuando yo elevo al plano de la conciencia el cómo estoy siendo, empiezo a hacerme cargo de ello. Por otro lado, mucha gente no va a estar dispuesta a que tú te empieces a mostrar como realmente eres. Porque mucho de la imagen que creamos de nosotros mismos se ha construido en función de expectativas que otros se han hecho sobre nosotros. Que ahí es donde pagamos también un alto precio por no mostrarnos tal como somos y por no serlo además. Desde cosas tan simples como no reconocer que uno no quiere comer determinado alimento porque no le gusta, pero a uno le impusieron comer ese alimento porque si no significaba que uno era berrinchudo, caprichoso o lo que sea, hasta ya cuestiones más delicadas como estudiar una carrera que uno no quiso estudiar, pero que por tradición familiar se me impuso estudiar. Entonces, un tipo de falta de autenticidad tiene su origen en eso, en no querer fallarle a otros o en no querer quedar mal con otros. Y otro tipo de falta de autenticidad, de hipocresía, tiene su origen en intereses personales creados, en donde queremos sacar ventaja de algún tipo de relación o de algún tipo de entorno, y por eso mostramos una cara de la cual nos servimos para tener acceso a esas personas, a ese entorno, y poder llegar a manipularlas de tal manera que nos salgamos con la nuestra. Vamos a considerar en la segunda mitad de nuestra reflexión pues ambas situaciones, ambos tipos de falta de autenticidad, porque ambos tipos son muy comunes y por supuesto que los dos tipos pues no son íntegros en cuanto a nuestra manera de relacionarnos con los demás se refiere. Y ya vimos en el programa anterior la relevancia que tiene el que nosotros logremos conexiones significativas con los demás. Entonces, la autenticidad también está encaminada justamente a procurar relaciones con conexiones significativas y no solo a un tema de salud mental y de reducción significativa de la tensión en la que solemos vivir, que por cierto, pues ambas están ligadas a una experiencia o a una capacidad de verdaderamente fluir con la vida, con el presente. No en el contexto de siempre pretender pasárnosla bien, eso es imposible, ya lo hemos comentado en alguna otra reflexión anterior, pero sí en el sentido de poder hacer a un lado lo que está fuera de nuestro alcance y no desperdiciar ni tiempo ni energía en ello, para en cambio sí hacernos cargo de lo que sí está en nuestro alcance y además nos corresponde de alguna manera hacernos cargo de ello.
Pero eso lo vamos a profundizar en la segunda parte de esta reflexión, la cual iniciaremos después de la pausa. Sigan con nosotros. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya iniciamos la segunda parte de nuestro programa. Haciendo un recuento de la primera parte, pues estábamos hablando de la falta de autenticidad que es muy común en un mundo inmerso en la hipocresía, en la simulación, en la apariencia, y en donde, pues, sumado a la falta de integridad de la vida de muchas personas, pues eso está colapsando los sistemas familiares, profesionales, sociales, económicos de nuestro país y del mundo entero en general. Y ahí quedamos que en esta segunda parte vamos a abarcar dos tipos de falta de autenticidad, dos tipos de hipocresía, por decirlo de esa manera. Uno caracterizado por el querer cumplir expectativas de otros, que sería una falta o una apariencia más o menos impuesta por nuestro entorno familiar o desde nuestro entorno familiar. Y el otro tipo de inautenticidad, si se le pudiera describir así, que tiene su origen en buscar intereses, hacer realidad de intereses personales, llegando de una manera falsa a cierto grupo de personas para salirnos con la nuestra. Entonces consideremos a continuación el primer tipo de inautenticidad. El que de alguna manera pues, se nos impuso, vamos a decirlo así. Porque desde que tenemos uso de razón, hemos sido objeto de presión por parte de otros para ser de una manera determinada, porque no serlo, pues era o implicaba algún tipo de censura, tal vez inclusive algún tipo de castigo. Y entonces nos vimos en ese sentido forzados, pues a adquirir un modo de ser que no es el nuestro esencial, no es natural, es forzado y por lo tanto con el paso de los años pues vamos desarrollando como una personalidad. Sobre todo en la medida en que el entorno familiar del que procedemos pues se caracterizaba por altos niveles de hostilidad o de indiferencia. O sea, yéndome a los dos extremos que pueden explicar en grados superlativos cómo se puede llegar a desarrollar esa simulación, esa farsa, esa apariencia. Lo cual es una seria desventaja porque la mayoría de las personas, pues, nuestras primeras máscaras las creamos, obviamente sin darnos cuenta, en esos contextos y por esas razones. La mayoría procedemos de un entorno familiar con una cultura específica, con unas tradiciones concretas y con expectativas particulares. Entonces ya desde que estamos en gestación ya se estaba esperando algo de nosotros, empezando por el género. Ya se estaba esperando que fuéramos niña o niño, ya se estaba esperando que fuéramos buenos para el deporte o para la ciencia o para el arte. Ya se estaba esperando de nosotros que tuviéramos una manera de proceder particular. Bueno, hasta ya había expectativas sobre el físico. ¿A quién nos íbamos a parecer? ¿Qué estatura íbamos a tener? En fin, ya desde que nacemos ya se da, no necesariamente de manera malintencionada, estoy convencido de que la mayoría de las veces, al contrario, bien intencionada, pero sí con una alta presión para cumplir expectativas, primero de nuestros padres y posteriormente de nuestros maestros en la escuela.
luego nuestros amigos, y así la cadena se va extendiendo. Y entonces vamos como desarrollando una insana capacidad para moldearnos a los requerimientos de los demás a costa de perder nuestra propia esencia. Y entonces ahí empieza ya a complicarse el tema de la autenticidad, porque ser auténtico ya va a implicar de primera instancia algún nivel de rechazo, familiar, escolar o social, o en los tres, que todavía es más grave. Entonces, por ese nivel de rechazo asociado a ese mecanismo de supervivencia que todos tenemos como el más fuerte, a ese instinto de supervivencia, pues por supuesto que vamos diseñando y dándole forma a una personalidad que más o menos se adecue tanto a las expectativas, a poder cubrir las expectativas que otros tienen sobre nosotros, como en la medida de lo posible, pues a lo que nos es natural y esencial como personas, a aquello con lo que realmente nos identificamos. Ahora, lo que debería de suceder es que una vez que nosotros vamos creciendo, madurando, y en principio desarrollando recursos cognitivos para hacer frente a esa presión, pues ya empecemos a guardar distancia en el sentido de hacer una especie de inventario de todas esas cosas en las que estoy de acuerdo que debo procurar ser porque están asociadas a la realización de determinados valores que estoy de acuerdo en vivir o que caracterizan mi vida, y deshacerme de aquellos en los que no estoy de acuerdo y con los que de plano no me identifico. Eso es lo que cabría hacer. Conforme uno crece, uno tendría que lograr ese nivel de independencia. La realidad es otra. La realidad es que la mayoría de las personas, pues ya se sigue por esa vía, y muchas veces para el resto de sus vidas. Por la vía de la complacencia de lo que los demás esperan de uno. Cada vez haciendo más difícil el retorno a la propia esencia y por lo tanto más difícil el logro de la autenticidad. Por eso qué importante es que realicemos ese inventario, nos detengamos durante un tiempo y nos pongamos a considerar qué de mi manera de ser y de proceder realmente es una manera con la que me identifico y qué de esa manera no. Y aquello con lo que no me identifico, dejar de hacerlo. Y reforzar aquello con lo que me identifico y agregar, incorporar aquello con lo que me identifico, pero que pues no podía identificarme antes por las consecuencias que se iban a derivar en términos de rechazo. O inclusive hasta de marginación. Entonces, no es fácil ese proceso. Se requiere de mucha valentía. Se requiere de un alto nivel de desprendimiento en nuestras relaciones. Porque, obviamente, si me lo planteo y lo empiezo a lograr, pues voy a enfrentar resistencia de aquellas personas que siguen esperando lo mismo de mí. Y ya de por sí bastante desafío tenemos con las resistencias propias, las internas, el miedo al cambio, la incertidumbre, la renuncia para modificar hábitos, como para encima agregarle la inevitable resistencia que vamos a encontrar en el entorno. Porque va a ser así, porque les va a incomodar a más de uno que dejemos de ser como solemos ser, porque ya
van a dejar de esperar de nosotros lo que estaban acostumbrados a esperar de nosotros. Y eso por supuesto que no les va a gustar para nada. Se requiere de mucha valentía para retornar a la esencia de lo que uno es. Y junto con la valentía se requiere de mucha determinación y perseverancia, porque tampoco es que sea un proceso de un día para otro, no por el solo hecho de reconocer que si no quiero ser, ya voy a dejar de serlo, porque ya tendré la inercia de hábitos de toda una vida que me seguirán conduciendo a seguirlo haciendo de manera inconsciente. Pero como decía hace unos minutos, ya vamos de gane con el solo hecho de ser conscientes de ello, y cada vez que caigamos en la cuenta de que lo seguimos haciendo, renovar nuestra determinación a dejar de hacerlo e incorporar progresivamente lo nuevo que quiero empezar a hacer. No sé, voy a poner un caso, entre comillas, simple, pero que puede ser bastante descriptivo de a qué me refiero. De hecho, lo viví muy cerca con dos amigos muy cercanos. Uno estudió actuaría, otro estudió ingeniería química. Los dos acabaron sus carreras brillantes. Los dos fueron contratados por empresas importantes. Los dos empezaron a destacar por lo mismo de que eran brillantes. Uno de ellos sigue siendo, el otro ya falleció lamentablemente. Pero al final, no dedicándose a lo que querían, y eso lo terminaron descubriendo por diversas circunstancias, y para no hacer el cuento largo, pues el que había estudiado ingeniería química dejó la ingeniería química y se dedicó a la escritura, se dedicó a escribir cuentos y a redactar informes para un partido político, y se fue, su vida dio un giro total profesionalmente hablando y se fue hacia la escritura, porque era lo que descubrió que en el fondo le gustaba hacer. Y el otro amigo que había estudiado actuaría, pues terminó dedicándose a la fotografía. Entonces, ese es el tipo de retorno a lo esencial a lo que me refiero. No exclusivamente al tema profesional, lo subrayo, porque tiene que ver con mucho más que lo profesional. De hecho, puede ser que en lo profesional sí estés dedicándote a lo tuyo, pero en otros aspectos de tu vida no estés siendo como deberías de ser de acuerdo a tu esencia, o no estés dedicándote a lo que deberías de dedicarte por esencia. En mi caso particular, pues ya descubrí después de muchos años que yo lo que en el fondo quería hacer era fundar una familia. Pensé que mi camino era otro, era el de entrega, servicio a una religión, a una iglesia, cosa que fue maravilloso durante los años que destiné eso, pero terminé descubriendo que no, lo mío era formar un hogar, ser padre de familia, y lo vine a comprobar cuando finalmente lo pude hacer. Es esa sensación de decir, de aquí soy. Es una sensación difícil de explicar, de describir, pero que seguramente todos hemos tenido en alguna ocasión, en mayor o menor medida. Y verán, a ver, y antes de que me lo pregunten, no iba para el sacerdocio, no era ese tipo de entrega, pero sí una, digamos que similar. Ya, cierro esa parte de mi vida, ese chisme, como se dice, ¿no? Pero sí, terminé dándome cuenta de que no era por ahí. Cambié el rumbo, estuve dispuesto a afrontar las consecuencias, lo asumí con la mayor valentía que pude y ahorita soy feliz cada vez que contemplo la trayectoria de mi hija. Y me siento realizado. De aquí soy. Cuando estoy con mi hija puedo afirmar, de aquí soy. Ese es el tipo de cambio al que hemos de estar dispuestos, que no es nada fácil, pero definitivamente
es fundamental que nos dispongamos a hacerlo. El otro desafío de autenticidad pues, tiene que ver con el hecho no de estar cumpliendo las expectativas de otros, como ya señalamos, sino el que proviene propiamente del autoconocimiento y que tiene que ver con el hecho de estar dispuestos a defender lo que somos y en lo que creemos. No sé si sea más difícil que el primero. Mucha gente no es auténtica por acoplarse, por comodidad, por cobardía. Pero el hecho es que se sigue pagando un precio muy elevado por el hecho de no serlo. Si quieren un precio que se paga a plazos, pero se paga. Entonces aquí lo importante es el compromiso con la verdad. Y ahí pues conviene hacer justamente pues, una especie de examen de conciencia y determinar ya no tanto en qué creo, sino qué es lo que procede de acuerdo a la naturaleza real del ser humano y de las cosas en general. Por ejemplo, los movimientos ambientalistas tienen claro que lo que procede es que cuidemos de la naturaleza, que cuidemos del agua, que cuidemos del aire, que cuidemos de la vegetación, que cuidemos de la fauna. Y eso es independiente del país de procedencia, de la cultura, de la religión. Eso es algo que tenemos todo claro. ¿Por qué? Pues porque es universal. Nadie en su sano juicio se atrevería a afirmar que es buena la explotación de recursos naturales, indiscriminada, sin una búsqueda responsable de restauración, de reforestación, etcétera. Entonces la autenticidad aquí ya está más pegada a la integridad que en el caso anterior. La autenticidad que conlleva asumir un compromiso con lo que le va a dar sentido o con lo que de hecho le da sentido a tu vida. Ya no solo es una autenticidad con respecto a los demás, sino con respecto a uno mismo. Y más importante aún, con respecto a Dios. Se es auténtico porque uno tiene bien claro cuál es el tema, digámoslo así, ¿no? Ahorita que está de moda decir el tema, ¿cuál es tu tema? Pues mi tema es respetar los principios de la naturaleza, difundirlos y pues ayudar a la gente que quiera para desarrollar las estrategias necesarias para respetar esos principios y beneficiarse del hecho de hacerlo. Es una autenticidad que tiene que ver más con la realización de un sentido profundo, con el cumplimiento de un propósito, que con la mera realización del concepto convencional de éxito. Y no están peleados, no estoy planteando aquí conceptos que se opongan, pero sí en donde uno no implica al otro. O sea, el éxito, como convencionalmente se plantea, no implica necesariamente autenticidad y mucho menos integridad. Ahora, si logro el éxito por la vía de la integridad y la autenticidad, estoy en el mejor de los mundos. Pero no es fácil. No es fácil, hay que prepararse. Preparándose hay que entrenar, hay que practicar. Y eso exige tiempo, eso exige energía, eso exige dedicación. Y la gente ya está bastante ocupada en seguir manteniendo sus apariencias y bailar al son que le toca la moda del entorno. Mucha gente vive consumida por las exigencias del entorno. Exigencias de vestimenta, de estatus, de actividades, de líneas de pensamiento,
de costumbres. Y a ver, algunas tienen sentido bastante, otras para nada. Por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de determinar qué es lo que realmente quiero y con lo que me voy a comprometer. Y por qué lo quiero y por qué me voy a comprometer con eso. Y entonces ya puedo hablar de una autenticidad cimentada. Porque por un lado no me interesa la opinión de los demás, lo cual tampoco significa que me mantenga al margen de lo que los demás necesiten, tal como lo abarcamos en el programa anterior. Pero sí no soy dependiente de lo que los demás esperan de mí o piensan de mí, no. Sino que al contrario, he asumido un compromiso con Dios, con la vida, para protegerla, para promoverla, para propiciarla. Cualquiera que sea su modalidad. Y la vida en un contexto de evolución, es decir, de superación, de crecimiento. Si estoy hablando de la vida de una mascota, pues asumo el compromiso de cuidarla, de asistirla para que crezca la mascota y complete su ciclo natural. Si asumí el compromiso con una planta, lo mismo. Si asumo el compromiso con una persona, lo mismo. Es más complejo con la persona. Trátese el caso de un hijo o de un alumno, porque el crecimiento no se limita, su crecimiento no se limita a lo meramente biológico. Hay un tema psicológico y espiritual de por medio que implica sus desafíos. De ahí la importancia de la preparación personal. Pero siempre el compromiso con la vida y su propagación y su expansión. Porque muchos ya han asumido, consciente o inconscientemente, un compromiso con la muerte. Pues así es la naturaleza humana. Es una naturaleza polarizada. Y están los que están a favor de la vida y los que están a favor de la muerte. Bueno, pues así es. No lo vamos a cambiar, pero sí podemos elegir en qué bando nos vamos a encontrar cada uno de nosotros. Y pues nada, hemos llegado al final de esta reflexión. Como siempre, un gustazo disfrutar de su amable compañía. Les recuerdo que me pueden encontrar en mi correo info@andresmares.com. Pueden solicitar información ahí sobre el próximo curso que voy a dar acerca del manejo espiritual del dolor, basado en las enseñanzas del libro de Job, del libro del Antiguo Testamento. Un gran personaje ese Job, y hermosísimo ese libro, que nos dan muchas lecciones sobre cómo asumir y afrontar y trascender el dolor en sus diversas categorías en nuestras vidas. Es un curso en línea. Para quien quiera recibir informes, pues a través de mi correo info@andresmares.com. Con mucho gusto se los haremos llegar. Gracias al equipo de RTQ que lo hace posible este programa. Y pues sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.